Justín o los infortunios de la virtud, del Marqués de Sade. 10ª parte. Aunque aquel encuentro no me hacía ninguna gracia, le respondí con cortesía. Pero me había topado con la mujer más hábil y astuta que había en Francia, y no había modo de zafarse de ella. Me colmó de atenciones y me comentó que se había interesado por mi suerte como todo el mundo en aquella ciudad, pero sin saber de quién se trataba. Débil como de costumbre, me dejé llevar hasta su habitación, donde le conté mis desgracias. Mi querida amiga, dijo abrazándome una vez más, si quise verte en mayor intimidad es para que sepas que hice fortuna y que todo lo que tengo está a tu disposición. Mira, me dijo mientras abría unas cajitas llenas de alhajas de oro y diamantes. Aquí están los frutos de mi trabajo. Si hubiese rendido culto a la virtud como tú, hoy estaría encarcelada o ahorcada. Ay, señora, le dije, si todo lo que tenéis lo habéis obtenido por medio del crimen, la providencia, que siempre acaba por ser justa, no os dejará gozar de ello por mucho tiempo. Te equivocas, dijo la Dubois. No creas que la providencia favorece siempre a la virtud. Que un fugaz momento de prosperidad no te haga caer en tal error. Para el mantenimiento de las leyes de la providencia, da lo mismo que alguien sea vicioso o que se arroje en los brazos de la virtud. No hay cosa en el mundo que le resulte más indiferente que el hecho de que un individuo sea uno o lo otro. Escúchame, Sofía. Escúchame con atención. Eres inteligente y quisiera convencerte de ello. Mi querida amiga, la elección que el hombre pueda hacer entre el vicio y la virtud no es lo que va a determinar su felicidad, ya que tanto el vicio como la virtud son solo una manera de conducirse en el mundo. En consecuencia, no se trata de decidirse de antemano por lo uno o por lo otro, sino de abrirse paso por el camino común. Todo el que se aparta de él comete un error. En un mundo enteramente virtuoso, siempre te aconsejaría la virtud, puesto que las recompensas son inherentes a él y lograrías la felicidad de modo infalible. En un mundo totalmente corrupto, jamás te aconsejaría otra cosa que no fuese el vicio. El que no sigue el camino de los otros inevitablemente pierde. Todo aquel que se encuentra con él lo golpea, y como es débil, acaba necesariamente siendo aplastado. Es en vano que las leyes quieran restablecer el orden y reconducir a los hombres por el camino de la virtud. Contienen demasiados vicios como para acometer esa empresa. Poco inteligentes para conseguirlo, logran a veces apartar del camino trazado, pero nunca harán que lo abandonen. Cuando el interés de los hombres las lleven a ser corruptas, el que no quiera corromperse con esas leyes se opondrá entonces al interés general. Y bien, ¿qué felicidad espera entonces al que siempre está en contra del interés de los otros? Me dirás que es el vicio el que está en contra del interés de los hombres, y te lo aceptaría si viviésemos en un mundo en el que el número de viciosos fuese igual al de los virtuosos, porque entonces el interés de unos chocaría visiblemente con el de los otros, pero eso no ocurre en una sociedad que está totalmente corrupta. Entonces, mis vicios no ultrajan sino al vicioso, en el que se encuentra otros vicios que le recompensan, y de ese modo ambos encontramos la felicidad y el bienestar. La vibración se generaliza. Hay una multitud de choques y de lesiones mutuas, donde cada uno, recuperando al instante lo que acaba de perder, siempre se encuentra en una situación feliz. El vicio solo es peligroso para la virtud porque ésta, al ser débil y tímida, jamás se atreve a nada. Cuando la virtud haya desaparecido de la faz de la tierra y el vicio solo ultraje a los viciosos, nada se verá perturbado. Surgirán otros vicios y no habrá que preocuparse porque alteren la virtud, ya que ésta no existirá.
¿Podrán objetarme quizás los buenos efectos de estas virtudes? Otro sofisma. Estos solo sirven al débil y son inútiles para quien le es suficiente su fuerza y su habilidad para revertir los caprichos de la suerte. ¿Cómo no vas a fracasar en el mundo, querida niña, si siempre vas por el camino en la dirección contraria a la que lleva todo el mundo? Si te hubieses dejado llevar por la corriente, habrías llegado al puerto como yo. El que remonta un río va a llegar más rápido que el que desciende por él. Uno busca ir contra la corriente, el otro se deja arrastrar por ella. Tú siempre me hablas de la providencia. Y bien, ¿qué es lo que te prueba que ella ama el orden y por consecuencia la virtud? ¿Acaso ella no te ha mostrado siempre sus injusticias y sus irregularidades? Es enviando a los hombres la guerra, la peste y el hambre, y es creando un mundo enteramente vicioso como ella expresa ante sus ojos su gran amor a la virtud. ¿Y por qué quieres que los individuos viciosos la complazcan, si ella misma no actúa sino promoviendo el vicio, si todo es vicio y corrupción, si todo es crimen y desorden en su voluntad y en sus obras? Por lo demás, ¿quién sino ella produce esos movimientos que nos arrastran hacia el mal? ¿No es su mano la que nos provoca? ¿Acaso existe un solo deseo o un solo acto nuestro que no provenga de ella? ¿Te parece razonable decir que ella nos precipitaría o nos induciría a inclinarnos hacia algo que luego le resultaría inútil? Entonces, si los vicios le sirven, ¿por qué íbamos a oponernos a ellos? ¿Con qué derecho trabajaríamos para destruirlos o para desoír su llamada? Apréndelo, Sofía, apréndelo. Y no lo olvides jamás, que es a través del crimen como la naturaleza restituye los derechos que le son arrebatados continuamente por las virtudes, y que necesita a ambos por igual. Haría falta un poco más de sensatez en el mundo para poner todo en su lugar y para hacer ver a los legisladores y a los magistrados que esos vicios que reprueban y castigan con tanto rigor tienen a veces un grado de utilidad mucho mayor que esas virtudes que ellos predican, pero que no practican ni recompensan nunca. Pero si fuese lo bastante débil, señora, respondí, como para entregarme en esa corrupción y aceptar esos horrorosos sistemas, ¿cómo lograríais ahogar los remordimientos que nacerían a cada instante en mi corazón? Los remordimientos son una quimera, Sofía, replicó la Dubois. Son los murmullos imbéciles de un alma que es demasiado débil como para acallarlos. ¿Se puede acallarlos? Nada más fácil. Una solo se arrepiente de lo que no suele hacer. Si a menudo hacemos aquello que nos produce remordimientos, habrá un momento en que estos callarán. Si os oponéis a ellos con la llama de las pasiones y las poderosas leyes del interés, pronto conseguiréis disiparlos. Los remordimientos no prueban el crimen, sino solo la existencia de un alma que se deja subyugar con facilidad. Si llegase una orden apremiante y absurda impidiéndole salir de esta habitación, tú no saldrás de ella sin remordimientos por más convencida que estés de que no haces ningún mal en salir. ¿No es cierto entonces que todo sea el crimen el que ocasione remordimientos? Convenciéndote de la no existencia del crimen y de cuán necesario es para el plan general de la naturaleza, te resultaría tan fácil vencer los remordimientos que pudieses sentir por haberlos cometido, como ahogar a aquellos que pudiesen nacer por haber abandonado una habitación en la que pretendían retenerte legalmente. Es necesario, pues, comenzar por un análisis exhaustivo de todo aquello que los hombres califican como delito, y llegar a convencerse de que este no es sino la infracción a sus leyes y costumbres nacionales. Que lo que se considera un delito en Francia deja de serlo unas 100 leguas de ella, que no hay ninguna acción que realmente sea considerada como un delito de modo universal, y que, en consecuencia, en el fondo no existe razón alguna para que se la llame delito, que todo es una cuestión de criterio y situación geográfica. Una vez planteado esto, sería pues absurdo
querer practicar unas virtudes que no son sino vicios en otras partes y huir de los delitos que en un país diferente constituyen buenas acciones. Pues bien, yo te pregunto ahora, de acuerdo con las reflexiones que acabo de hacer, si puedes sentir algún remordimiento, aquel que, ya sea por placer o por interés, haya cometido en Francia una acción considerable y que en China o en Japón es considerada una virtud. ¿Debe detenerse a hacer esa vil distinción? Y suponiendo que sea un espíritu débil, esa acción, cualquiera que sea, ¿debe causarle remordimientos? Ahora bien, si los remordimientos tienen su razón de ser en la prohibición, si solo nace a raíz de la quiebra de las leyes y no por la acción en sí misma, ¿es inteligente dejar que subsista? ¿No es absurdo no aplastarlo de inmediato? Es necesario que una se acostumbre a mirar con indiferencia la acción que produce remordimientos y a juzgarla como tal después de un estudio detenido sobre las costumbres y tradiciones de todas las naciones de la tierra. Ese conocimiento debe servir para que se repita esa acción, cualquiera que sea, lo más frecuentemente posible, y entonces la luz de la razón destruirá prontamente los remordimientos, aniquilando ese movimiento tenebroso que es el fruto de la ignorancia, de la cobardía y de la educación. Hace 30 años, Sofía, una serie ininterrumpida de vicios y crímenes me fue llevando poco a poco hacia la fortuna que hoy estoy a punto de lograr. Con 2 o 3 golpes certeros, pasaré del estado de miseria y mendicidad en el que nací a ser la poseedora de más de 50.000 libras de renta. ¿Te imaginas qué hubiera ocurrido si a lo largo de esa carrera tan brillantemente hecha los remordimientos me hubiesen hecho sentir momentáneamente sus espinas? Pero no era posible. Jamás conocí ese tipo de sentimiento. Si encontrándome en el pináculo, un revés me dejase para siempre fuera de la rueda de la fortuna, no me quejaría de los hombres ni de mis torpezas y me quedaría en paz con mi conciencia. Sea, pero reflexionemos por un momento de acuerdo con vuestros principios filosóficos. ¿Con qué derecho pretendéis que mi conciencia sea tan firme como la vuestra, cuando no se acostumbró desde la infancia a vencer los mismos prejuicios? ¿A título de qué exigís que mi espíritu, que obedece a principios diferentes a los vuestros, pueda adoptar los mismos métodos? Admitís que en la naturaleza existen tanto el bien como el mal y que en consecuencia es necesario que exista cierta cantidad de gente que se dedique al bien como otra igual que se entregue al mal. El partido que tomo, según vuestros mismos principios, está dentro de la naturaleza. No me exijáis entonces que me aparte de las reglas que ella me indica, y así como vos encontráis, decís, la felicidad en el camino que seguís, y a mí me sería imposible encontrarlo fuera del que he escogido. Por lo demás, no creáis que la vigilancia de las leyes deja por mucho tiempo tranquilo a aquel que las transgrede. ¿Acaso no acabáis de ver un ejemplo? De esos 15 depravados con quienes tuve la desgracia de vivir, solo uno se salvó, y los 14 restantes murieron de la manera más ignominiosa. ¿A eso llamas desgracia? ¿Qué le importa esa ignominia a quien carece de principios? Cuando se ha pasado por todo, cuando el honor ya no es un prejuicio y la reputación se vuelve una quimera y el porvenir una ilusión, ¿no da lo mismo morir en la horca o en la cama? Hay 2 tipos de perversos en el mundo, aquellos a los que una poderosa fortuna y una prodigiosa reputación ponen a salvo de un fin trágico y los que no escaparán a éste si son prendidos. Estos últimos, nacidos sin ninguna fortuna, deben tener claro, si no son suficientemente inteligentes, que ante ellos se presentan 2 posibilidades, la fortuna o la ruina. Si logran conseguir lo primero, serán cumplidos sus deseos. Si solo consiguen lo otro, ¿por qué van a lamentarlo si no tienen nada que perder? Las leyes son nulas para todos los depravados,
puesto que ellas no alcanzan al poderoso y al que es feliz, y el desgraciado que no tiene más recursos que su espada tampoco debe temerlas. ¿No creéis que la justicia celestial aguarda en el otro mundo a quien no ha temido ser criminal en este? Creo que si hubiese un Dios, no habría tantos males en la tierra. Creo que si el mal existe sobre la tierra y estos desórdenes son permitidos por aquel Dios, es porque está por encima de su voluntad el impedirlo o porque es un Dios débil o despreciable. Le desafío sin miedo y me río de su cólera. «Me hacéis temblar, señora», le dije mientras me levantaba. «Perdonadme si no os puedo oír por más tiempo vuestros execrables sofismas y vuestras odiosas blasfemias». «Detente, Sofía. Ya que no puedo vencer tus razones, deja al menos que seduzca tu corazón. Te necesito. No me niegues la ayuda que voy a pedirte. Aquí hay 100 luises que serán para ti cuando se haya dado el golpe». Obedeciendo a mi natural inclinación al bien, le pregunté en el acto de qué se trataba, a fin de evitar por todos mis medios el delito que se disponía a cometer. «Mira», me dijo, «¿te has fijado en ese joven comerciante de Lyon que come cerca de nosotras desde hace 3 días?» «Sí, Dubreuil, exactamente». «¿Y bien?» «Está enamorado de ti. Me lo ha confesado. Tiene 600.000 francos en oro o en letras en una cajita junto a su cama. Déjale hacerle creer que tú le aceptas. ¿Qué importa que eso sea o no verdad? Le convenceré para que te invite a dar un paseo fuera de la ciudad. Le persuadiré de que avanzará en sus planes de conquista con respecto a ti. Tratarás de entretenerle, de que esté fuera el mayor tiempo posible. Y durante ese tiempo le robaré y desapareceré de inmediato. Cuando su equipaje llegue a Pisa, yo aún estaré en Grenoble. Emplearemos toda nuestra habilidad para que no sospeche de nosotras y fingiremos ayudarle en su búsqueda. Entretanto, anunciaré mi partida y él no se sorprenderá. Tú me seguirás y los 100 luises serán tuyos cuando estemos en Pisa». «Está bien, señora, acepto», le dije a la Dubois, decidida de advertir al pobre Dubreuil de la infamia de que sería víctima y para hacer caer del todo en la trampa a aquella perversa. Agregué: «Pero debéis pensar, señora, que si Dubreuil está enamorado de mí, yo podría sacar más provecho poniéndole sobre aviso o vendiéndome a él, que aceptando lo poco que me ofrecéis por traicionarle». «Es verdad», me dijo la Dubois. «Ciertamente empiezo a creer que el cielo te ha dado más arte que a mí para el delito». «Pues bien», continuó diciendo mientras escribía, «aquí tienes mi cheque por valor de 1000 luises. Atrévete ahora a rechazarlos». «Pierda cuidado, señora», le dije aceptando el cheque, «pero quiero que sepáis al menos que mi decisión se debe más a la desgraciada situación en que me encuentro y a mi debilidad que a la voluntad de satisfaceros. Me hubiese gustado que fuese un mérito de tu inteligencia, pero si tú lo atribuyes a tu desgracia, será como tú quieras. Sírveme siempre y estarás contenta». Lo arreglamos todo. Desde esa misma noche comencé a coquetear con Dubreuil y efectivamente pude comprobar que le gustaba. No podría ser más embarazosa mi situación. Lejos estaba de querer prestarme al delito que planificaba la Dubois, aunque me ofreciera el doble de dinero, pero me repugnaba la idea de delatar a una mujer gracias a la cual conseguí mi libertad 10 años atrás. Quería impedir el delito sin denunciarla, y con cualquier otra que no hubiese sido una bribona tan consumada como la Dubois lo hubiese conseguido. He aquí lo que resolví, ignorando que las oscuras maniobras de esa abominable criatura iban a obstaculizar mis honestos planes y a castigarme por haberlos concebido. El día previsto para el paseo, la Dubois nos invitó a cenar a su habitación. Al acabar la cena, bajamos con Dubreuil para pedir que nos preparasen el coche. Como la Dubois
no nos acompañó, aproveché un momento en el que me quedé a solas con Dubreuil antes de subir al coche. «Señor», le dije precipitadamente, «escuchad con atención lo que os voy a decir. No hagáis ninguna exclamación y seguid rigurosamente mis instrucciones. ¿Tenéis algún amigo de confianza en esta posada?» «Sí, un joven socio en el que puedo confiar como en mí mismo». «Bien, señor, apresuraos a ordenarle que no abandone ni un instante vuestra habitación mientras estemos fuera». «Pero si tengo la llave de la habitación en mi bolsillo». «¿A qué vienen tantas precauciones?» «Es más importante de lo que creéis, señor. Si no hacéis lo que os digo, no saldré con vos. La mujer con la que acabamos de estar es una delincuente. Ha planificado esta salida que haremos juntos para poder robaros con más comodidad mientras estamos fuera. Daos prisa, señor, nos está observando. Es muy peligrosa. Haced como que yo no os he prevenido de nada. Dadle ya mismo la llave a vuestro amigo, que si es posible se instale allí con otras personas y que ninguno se mueva de allí hasta que hayamos vuelto. Os explicaré todo una vez que estemos en el coche». Dubreuil me escucha, me estrecha la mano en señal de agradecimiento y corre a cumplir con mis recomendaciones. Regresa y nos ponemos en marcha. Durante el camino le revelo los planes de aquella perversa. Me expresó todo su agradecimiento por el servicio que le había hecho y después de haberme suplicado que le hablase con toda sinceridad de mi situación, así lo hice. Y entonces él me respondió que nada le impedía darme su mano. «Sería muy feliz de poder reparar los errores que el destino ha cometido con vos. Pensadlo, Sofía. Soy mi propio amo. No dependo de nadie. Iré a Turín para depositar una suma considerable que he salvado gracias a vos. Me seguiréis y al llegar allí nos casaremos. Solo volveréis a Lyon en calidad de esposa». Tal oferta me resultaba demasiado halagadora como para rechazarla, pero tampoco me convenía aceptarlo sin hacerle ver a Dubreuil todo aquello que podría llevarle luego a arrepentirse. Él me agradeció esa delicadeza y volvió a insistir en su ofrecimiento. Parecía que a una infeliz criatura como yo, la felicidad debía ofrecérsele nada más que para hacerle sentir más vivamente el pesar de que nunca llegaría a alcanzarla, que estaba rígidamente establecido en los designios de la providencia, que no podía hacer de mi alma ninguna virtud que no me condujese hacia el abismo. Mientras conversábamos, el coche se había alejado ya 2 leguas de la villa y decidimos bajar para disfrutar del frescor de aquellas alamedas que se hallaban a las orillas del Isère. Cuando nos disponíamos a dar un paseo, Dubreuil se sintió repentinamente mal, siendo presa de unos terribles vómitos. Le hice subir de nuevo al coche y volvimos a toda prisa a la ciudad. Dubreuil se hallaba tan mal que hubo que llevarle directamente a su habitación. Su estado sorprendió a sus amigos, quienes siguiendo sus órdenes no se habían movido de allí. Me quedé junto a él hasta que llegó el médico. Justo cielo. El estado de aquel desgraciado joven no daba lugar a dudas. Había sido envenenado. En cuanto tomo conocimiento de esto, corro al apartamento de la Dubois. La muy perversa se había marchado. Salí y fui a mi habitación. Mi armario había sido forzado. El poco dinero y algunas cosas que tenía habían desaparecido. Y la Dubois, me aseguraron, había partido hacía 3 horas en la diligencia que iba a Turín. No me cabía la menor duda de que ella había sido la autora de todos aquellos crímenes. Se había presentado en la habitación de Dubreuil y al ver que allí había gente, se inquietó y decidió vengarse de mí, envenenando a Dubreuil durante la cena para que al regreso, si ella había conseguido robarle, ese desgraciado joven, más ocupado de su vida que de perseguirla, la dejase huir sin problemas. En definitiva, para que el accidente de su muerte, ocurrido en mis brazos, por así decirlo, diese lugar a que se sospechase más de mí que de ella.
Volví corriendo a la habitación de Dubreuil, pero no me dejaron que me acercara, y él expiró rodeado por sus amigos. Antes de morir, consiguió exculparme. Les aseguró que yo era inocente y les prohibió que me persiguieran. Apenas cerró los ojos, su socio se apresuró a venir hacia mí para decirme aquellas últimas palabras y asegurarme que podía quedarme tranquila. ¿Acaso podía estarlo? ¿Podía dejar de llorar amargamente la pérdida del único hombre que se había ofrecido generosamente a rescatarme del infortunio? ¿Podía dejar de deplorar un robo que volvía a lanzarme al fatal abismo de la miseria de la que acababa de salir? Le confié al socio de Dubreuil todo lo que había tramado contra su amigo y de lo que me había ocurrido a mí. Él se compadeció y lamentó amargamente la muerte de su socio, reprochándome el exceso de delicadeza que me había impedido denunciar de inmediato a la Dubois en cuanto supe de sus planes. Ambos estuvimos de acuerdo en que aquella espantosa criatura, que solo necesitaba 4 horas para ponerse a salvo en otro país, llegaría allí antes de que solicitásemos su persecución, que además ello me costaría caro y que el dueño de la posada, al quedar seriamente comprometido con las denuncias que yo haría, se defendería apelando a lo que fuese, acabando por aniquilar a una persona como yo, a quien en toda Grenoble conocían como la escapada de la horca y solo podía subsistir a través de la caridad pública. Esos razonamientos me convencieron y me infundieron tanto temor que decidí abandonar Grenoble, incluso sin despedirme de M.S., mi protector. El amigo de Dubreuil aprobó mis planes y no me ocultó que si todo aquel asunto se descubría, las declaraciones en las que se vería obligado a hacer me comprometerían por muchas precauciones que tomara. Debido a mi relación con la Dubois y al paseo que hicimos con Dubreuil el día de su muerte. Por todo ello, me aconsejaba que partiese enseguida de Grenoble sin ver a nadie, pudiendo estar segura de que, por su parte, jamás haría algo que pudiese perjudicarme. Reflexionando en soledad sobre este episodio, llegué a la conclusión de que sus consejos eran acertados, tanto más cuanto que las principales sospechas recaían sobre mí, aunque él me creía inocente, y que la única cosa que tenía en mi favor, el aviso dado a Dubreuil, que había quedado poco claro puesto que el desgraciado joven estaba ya moribundo, tampoco era una prueba tan convincente como para contar con ella, de modo que me decidí rápidamente y me fui a comunicárselo a su socio. Quisiera, me dijo, que mi amigo me hubiese encargado algunas disposiciones favorables para vos, las que cumpliría con enorme placer. Quisiera también que él me hubiese dicho que fuisteis vos quien le aconsejó que cuidase su habitación mientras salían a dar un paseo. Pero nada dijo él con respecto a esto. Lo único que repitió varias veces fue que erais completamente inocente y que no se os persiguiera. Me veo, pues, obligado a cumplir estrictamente sus órdenes. Sé que la desventura que ahora experimentáis es por haber querido evitarle un mal, y esto me decidiría a hacer algo por usted, Sofía, si pudiese. Pero acabo de iniciarme en el comercio, soy joven y mi fortuna es limitada. De la de Dubreuil no me corresponde ni un óvulo, ya que debo rendir cuentas a su familia de inmediato. Permitidme, Sofía, que me limite a una pequeña ayuda que quiero ofreceros. Os ruego que aceptéis estos 5 luises. Y aquí tenéis, dijo después de hacer subir a su habitación a una mujer que me había parecido ver en el albergue, a una honrada vendedora de Chalon-sur-Saône, mi tierra. Ella regresa allí ahora, pasando antes por Lyon para arreglar sus asuntos. Señora Bertrand, dijo el socio al presentarme a aquella mujer, os recomiendo a esta joven, que estaría muy contenta de colocarse en aquellas tierras. Os pido, y hacer cuenta que es un favor que os pido para mí, que la ayudéis en todo lo posible para que encuentre en nuestra ciudad un trabajo digno, de acuerdo con su clase y educación.
Hasta que lleguéis allí, todos sus gastos corren por mi cuenta. Ya arreglaré con vos la próxima vez que nos veamos. Adiós, Sofía. Ella se marcha esta noche. Id con ella, y os deseo que la dicha os acompañe en una ciudad en la que espero tener la satisfacción de volver a veros pronto y agradeceros una vez más todo lo que habéis hecho por Dubreuil. La honestidad de aquel joven, que en realidad no me debía nada, me hizo llorar a pesar mío. Acepté el dinero que me ofrecía, jurándole que haría todo lo posible para devolvérselo algún día. ¡Ay!, me dije cuando me retiraba, si la práctica de una nueva virtud acaba de traerme otra desgracia, al menos por primera vez en mi vida, un consuelo se me ofrece en este espantoso abismo de males al que la virtud me ha precipitado una vez más. No volví a ver a mi joven benefactor, y conforme con lo decidido, me marché con la chalonesa la noche siguiente a la muerte de Dubreuil. Fin de la 10ª parte.